Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar donde va a platicar la doctora Lisette Carranco acerca de la electrococriografía, alcances y aplicaciones clínicas en la actualidad. La doctora es médico especialista en audiología y otoneurología. Ha sido parte del comité de expertos en implante coclear de la Secretaría de Salud. Trabaja en el INER desde hace 14 años, donde pertenece al comité de implante coclear y es coordinadora del servicio de audiología, profesora del curso de especialización en otorrinolaringología, del INER, profesora del curso de alta especialidad en neurofisiología otológica pediátrica del Hospital Infantil de México y pertenece también al proyecto de Espiral Azul. Muchas gracias y gracias, doctora. Entonces le dejo los micrófonos y la cámara. Muchas gracias, doctora Ale. Pues muchas gracias a todos por su presencia, por estar aquí el día de hoy. Antes de comenzar, pues agradecer la invitación tan cordial de Interacoustics por la oportunidad de participar en esta plática. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con el tema. Voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos empezar. Ahí está. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, correcto, doctora. Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar a dar el tema del día de hoy. Nada más déjenme ajustar aquí porque si no me distrae estar viendo todo lo que está pasando alrededor. Un segundito. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, este tema realmente creo que es muy importante porque este estudio ha quedado un poco en desuso. Es un estudio con el cual podemos obtener muchísimo de nuestros diagnósticos, podemos reforzar, podemos diagnosticar, incluso hasta descartar. Y al parecer es un estudio que casi nadie realiza de manera cotidiana dentro de sus baterías de estudios. Por lo tanto, el objetivo principal del día de hoy es justo pues resaltar la importancia del estudio y ver la posibilidad de que todos pues ya comiencen a utilizar esta batería de pruebas como parte de la rutina, ¿no? Primero que nada, pues tenemos que dar una definición a este estudio. Y bueno, pues la electrococleografía no es otra cosa más que un estudio en el cual podemos registrar los potenciales eléctricos generados en la cóclea. Estos registros siempre van a ser producidos por estímulos acústicos. Esto quiere decir que no podemos registrar potenciales en reposo, pero justo la idea es esa, poder hacer por medio de estimulación acústica la evocación de ellos y el registro. Además, incluye mediciones también de la primera porción del nervio auditivo. Es decir, este estudio, además de medir estos potenciales endococleares, también nos va a dar idea de cómo está ese bypass entre lo que es la cóclea y la primera porción del nervio, tan importante en algunas patologías como el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. Para fines prácticos y para no estar diciendo el nombre completo porque son muy, muy largos, me voy a referir en el término en inglés que para lo siguiente como electrococleografía ECOG y para los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral como ABR. Es mucho más práctico y no tenemos que estar haciendo tanta mención del nombre completo. Entonces, este es un estudio realmente viejo, es uno de los primeros estudios audiológicos objetivos de los cuales se tiene registro. Aquí hay publicaciones desde 1930 con Weber, en donde ellos comienzan a hacer los primeros registros de corriente del nervio auditivo en respuesta justo a estimulación acústica. Empiezan estos primeros, aquí tenemos otra publicación de los impulsos del nervio auditivo, y es hasta 1935 cuando estos autores ya se encargan de hacer los primeros registros de microfónica coclear en humanos. Posteriormente viene este grupo de expertos que son los que diseñan los primeros electrococleógrafos que comienzan a utilizar en cirugía
y empiezan a hacer registros intratimpánicos. Entonces ellos entraban a quirófanos cuando se estaban haciendo exploraciones de oído medio, cuando se tenía que hacer alguna cirugía donde está involucrado el oído interno. Comenzaron a poner electrodos en promontorio y empezaron a hacer estos primeros registros. Esta fue, digamos, que la corriente que empezó a hacerse en Europa y que hasta la fecha en muchos centros todavía se sigue aplicando como uno de los requisitos, ¿no? De hacer registros intratimpánicos por las características que posteriormente vamos a ver. Posteriormente, ya en 1967, 1972, comienzan los primeros registros, pero de electroconclugrafía extratimpánica, en donde ellos se dan cuenta que es posible también a través del conducto auditivo externo y sin perforar membrana timpánica, también obtener el registro de estos componentes. Antes de comenzar con lo que es el estudio, debemos recalcar algunos datos importantes acerca de lo que es la fisiología coclear y por qué es importante conocer o repasar esto para poder entender de dónde salen estos registros. Primero que nada, debemos de tomar en consideración las células ciliadas externas, que son como la clave en este estudio. Tomar en cuenta que anatómicamente se encuentran descansando sobre la membrana basilar, pero que además están en contacto con esta membrana tectoria, que cuando es estimulada y produce la membrana basilar movimiento junto con la membrana tectoria, al estar esta célula adosada a ambos lados, produce movimientos tipo resorte que hace que la célula se haga, digamos, aumente de amplitud, aumente de tamaño y con esto produzca deflexiones en el estereocilio. Al final de cuentas, todo lo que va a pasar a lo largo de esta célula es la generación de receptores mecánicos. Estos receptores mecánicos, en conjunto con las diferencias bioquímicas que existen entre lo que es la endolinfa y la perilinfa, van al final de cuentas a producir potenciales positivos o negativos dependiendo del tipo de estimulación que se produzca. Entonces, principalmente el movimiento de la membrana tectoria y el movimiento de la célula ciliada externa, generado principalmente por la corriente que se produce en la endolinfa generada por la onda viajera, es que va a hacer la generación de estos potenciales. Al final de cuentas, el estereocilio es el que va a actuar como resistencia y dependiendo del movimiento de este estereocilio es que nosotros vamos a poder obtener potenciales o registros de corriente alterna o registros de corriente direccional. Tal es el caso entonces que cuando el estereocilio produce movimientos de vaivén, vamos a generar potenciales de corriente alterna correspondientes a la microfónica coclear. Cuando este estereocilio produce movimiento hacia una sola dirección, es decir, el doblamiento se hace hacia una sola dirección, vamos a producir los potenciales de corriente directa, que es justo la generación del potencial de sumación. Y así entonces, digamos, con este tipo de generadores, más dos baterías biofísicas que existen en el medio, una es la estría vascular y otra es la célula ciliada externa. Ambas van a producir una, digamos, homeostasis, van a producir un funcionamiento adecuado que va a regular todos estos potenciales y entonces en ese momento tendremos una cóclea que está funcionando adecuadamente. Pero cuando estas biobaterías llegan a fallar o llegan a alterarse, principalmente las células ciliadas externas, es cuando empezamos a tener justo alteración de todos estos potenciales endococleares y es cuando vamos a poder nosotros registrar este tipo de patologías que más adelante vamos a continuar. Entonces, en resumen, la cóclea actúa como un amplificador de 60 dB, principalmente generados por las células ciliadas externas. Por eso tan importante el movimiento de ellas. La membrana basilar es un analizador entonces mecánico de frecuencia
Recordemos que la membrana basilar a lo largo de toda su longitud no va a tener la misma amplitud de movimiento. Sabemos que las áreas basales son aquellas que vibran con mayor amplitud y que conforme vamos subiendo hacia las áreas más apicales, vamos perdiendo un poco esta movilidad. El movimiento de las células ciliadas externas es lo que va a generar la amplitud de la microfónica coclear. Y por eso tan importante la manera en cómo se haga el registro para poder justo hacer un buen registro en cuanto a amplitud. Los generadores de electrococleografía, entonces quedamos que son el potencial de acción, que al final de cuentas es, digamos, este bypass entre estas aferencias que vienen de la célula hacia la primera porción del nervio y que entran justo por la vénula perforata. El potencial de acción generalmente, o más bien se está principalmente generando a una respuesta de 3.2 kHz. Es decir, nosotros vamos a utilizar un estímulo tipo clic que va a generar una vibración completa de la cóclea, pero sabemos que el clic principalmente estimula las frecuencias altas. Entonces, se ha visto que primero, por la manera en cómo vibra la membrana basilar y segundo, por ser, digamos, el electrodo más cercano a estas áreas basales, es que nosotros vamos a poder obtener la mayor la amplitud de esta respuesta a esta frecuencia. La microfónica coclear entonces va a corresponder a lo que es el potencial de sumación y finalmente lo que vamos a ver es que esto va a poderse interpretar de acuerdo al tipo de corriente o al tipo de estimulación, al tipo de polaridad que nosotros utilicemos, vamos a poder hacer evidente la microfónica coclear o el potencial de sumación. Todo va a depender de lo que yo esté buscando y de cómo haga ese registro, qué tipo de polaridad utilice, que vamos a ver más adelante. Entonces, fenómenos fisiológicos a considerar. La microfónica coclear, entonces, es un registro de corriente alterna que va a reflejar esta forma de onda de un estímulo acústico. El generador, entonces, de la microfónica coclear será la actividad de las células ciliadas externas y va a reflejar la actividad principalmente de la vuelta basal, ya que el electrodo va a estar mucho más cercano a la ventana redonda y por lo tanto es de donde vamos a tener el mayor registro. La fase y la duración de esta microfónica será dependiendo del estímulo, es decir, el tipo de polaridad que yo utilice, y cuando nosotros aplicamos polaridad alterna, vamos a inhibir o vamos a opacar esa presencia de microfónica coclear. Muy importante este último concepto para poder entender el registro de la ECOS. Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos jugando justo con la polaridad. Cuando nosotros tenemos dos tipos de estimulación, condensación y rarefacción, aquí vemos justo la presencia de la microfónica. Sabemos que cuando nosotros hacemos esta inversión de polaridad, también se hace una inversión del registro. Cuando nosotros ponemos un tipo de condensación, ponemos este tipo de registro, al hacer cambio de polaridad a rarefacción, tenemos exactamente lo mismo, pero en espejo. Esta es digamos, la manera habitual de registrar a la microfónica coclear, pero cuando nosotros hacemos un cambio de polaridad a corriente alterna, entonces quitamos este registro haciendo visible únicamente esta pequeña onda correspondiente al potencial de sumación, pero que en realidad es nuestra microfónica coclear que ya ha sido, digamos, abolida por la estimulación alterna. El potencial de sumación, entonces, es una respuesta de corriente directa, como ya habíamos comentado, que refleja el desplazamiento de todo el estímulo, desde que comienza en la base hasta que va pasando por todas nuestras estructuras. El generador también son las células ciliadas externas, y aquí es muy importante tomar en consideración que la duración de este potencial de sumación va a ser dependiente del estímulo acústico. La dirección de la corriente, positiva o negativa, es justo
el momento en donde nosotros podemos hacer el registro de la línea de base de la microfónica coclear. Esto es muy importante ubicarlo porque justo en esta zona es donde vamos a empezar a hacer, digamos, los primeros registros de nuestros potenciales, y es clave considerar o identificar perfectamente dónde está la base de este registro para poder hacer después las mediciones correspondientes. Entonces, la amplitud del potencial de sumación no es otra cosa más que el reflejo de la cantidad de distorsión que interfiere en este fenómeno de transducción de la cóclea, ese cambio de polaridad y de corriente que vamos a estar utilizando. Su resultado entonces representa la suma de este proceso de transducción no lineal en la cóclea. El potencial de acción es la representación de miles de fibras nerviosas que están respondiendo ante un mismo estímulo en un mismo tiempo. Mayormente vamos a poder obtener esta respuesta de fibras de alta frecuencia que corresponden a un estímulo transiente de inicio rápido, como es un clic de banda ancha. Al principio va a generar, digamos, esta primera respuesta, aunque vamos a ver que con Thornburst también es posible hacer este registro, pero obviamente al no tener tanta población celular que puedo estimular con un clic, sabemos que con Tom Burns tenemos que aplicar una frecuencia en específico. Entonces, si yo el Tom Burns lo pongo a una sola frecuencia, serán esas frecuencias las que respondan y por lo tanto el potencial de acción se verá comprometido en cuanto a amplitud. Por eso es que es importante considerar cuando yo estoy planeando realizar el estudio, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero registrar un potencial de acción, cuál es mi patología, quiero saber exactamente cómo está respondiendo por frecuencia o únicamente me importa generar la respuesta, puedo utilizar un clic. Pero si lo que me interesa es tener como algo más específico, entonces será mucho más conveniente utilizar un Tom Burns. Se registra entonces como una serie de picos negativos que van a estar correspondiendo a N1 y N2. N1 va a ser justo el momento en el que se genera también la onda 1 del ABR. Es decir, el potencial de acción corresponde a la onda 1 en el ABR, que de pronto es muy difícil identificar en algunos pacientes con trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, o bien en aquellos pacientes con una hipoacusia en la cual no puedo registrar esta onda 1. Aquí, por ejemplo, la electrocoreografía es de mucha utilidad. El segundo pico que vemos correspondiente a N2 corresponde al N2 o la segunda onda del ABR. Su latencia entonces se marca cuando se genera N1. Aquí vemos entonces la manera en cómo coincide el pico del potencial de acción con la onda 1 del ABR. Algo importante a considerar es que la electrococleografía nosotros la podemos ver en positivo, como lo estamos haciendo aquí, o en negativo, como lo estamos haciendo acá. Y depende mucho de pues la manera en como nosotros estemos acostumbrados a hacerlo, es como nosotros podemos identificar o interpretar más fácilmente. Por ejemplo, si ustedes, a mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta más verlo en positivo porque es, digamos, como estamos acostumbrados a ver el ABR, pero hay equipos que por default me lo dan en negativo, aunque nosotros podemos hacer la inversión de este registro cambiando justo la localización de los electrodos. Y es muy sencillo para poder hacer una u otra y poder identificar cómo sea más fácil para nosotros utilizarlo. Es correcto y es válido siempre y cuando sepamos muy bien identificar nuestras ondas, identificar nuestros inicios y finales y nuestras amplitudes. Entonces, aquí vemos, este registro es realmente muy bueno porque si se dan cuenta, aquí tenemos un registro en cuanto a relación
de amplitud entre el potencial de acción y el potencial de sumación de 0.25, que es completamente normal, y aquí vemos justo la alteración de estas amplitudes. Esta relación en el trazo de abajo está en 0.79, que es anormal. Ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es como la manera en cómo vamos a poder registrar lo que es normal y cuando ya hay alteración de estos potenciales. Es muy importante que nos quedemos con justo este trazo, que por ejemplo aquí se los pongo en negativo, en donde tenemos que identificar muy bien nuestra línea de base, la primera onda que va a corresponder al potencial de sumación, la amplitud de este potencial de sumación, nuestra primera onda negativa larga que va a corresponder a N1 y que es la generación del potencial de acción, y nuevamente aquí nuestro segundo pico que correspondería a N2. Entonces, nosotros debemos de medir la amplitud de este potencial, la amplitud de este potencial, la duración de esta otra amplitud y la línea de base. Esos son nuestros parámetros a considerar y es como vamos a estar jugando para poder identificar si existe o no alteración en el tipo de patologías que vamos a mencionar. Para poder hacer este registro y este estudio, nosotros contamos actualmente con dos grandes opciones. Hacer un registro extracoclear, intratimpánico o intracoclear, que actualmente es de mucha utilidad en la colocación del implante coclear. Principalmente, ¿verdad? El registro extracoclear nosotros lo vamos a poder hacer a través de dos tipos de electrodos. Uno conocido como tip trough, que es un electrodo que va a estar colocado justo en el conducto auditivo externo, y otro electrodo llamado tip trough, que en donde vamos a tratar de acercar lo más que se pueda este electrodo hacia la membrana timpánica, tratando de quedar un poquitito antes de la membrana o, si el paciente lo tolera, pegadito o tocando la membrana timpánica. Estos van a ser nuestros dos registros extracocleares que vamos ahorita a ver con más detalle. Y tenemos nuestros dos registros intratimpánicos, uno que es a través de un electrodo de aguja que colocaremos en promontorio. Actualmente también ya se habla de otro electrodo que se llama palo de golf, en donde aquí podemos colocar ese electrodo justo en la ventana redonda, en la entrada, y precisamente se llama en palo de golf porque es romo y evita justo el daño o la perforación de la ventana redonda que pudiese ocasionar un daño mayúsculo en la cóclea, ¿no? Entonces, pero que ha sido de mucha utilidad para hacer registros mucho más certeros y con mayor amplitud. Y al final de cuentas, la electrococleografía intracoclear, que es principalmente para evaluar la preservación de restos auditivos o preservación auditiva cuando se está haciendo la colocación de un implante coclear, y que nos puede ayudar mucho para ir guiando al cirujano acerca del trauma que está generando dentro de esa cóclea al colocar el electrodo, y además también nos ayuda para evitar la traslocación del electrodo o bien para evitar que se pierdan esos restos auditivos que en algunos pacientes están también conservados, principalmente en tonos graves. Estos son los diferentes electrodos que ya les comentaba. Este es el tip trough, el tip trough y el electrodo de aguja. La diferencia mayúscula radica en que entre más alejado esté de la cóclea, obviamente la amplitud de la respuesta y el registro de los componentes se verá más comprometido. Por lo tanto, debemos evaluar muy bien qué es lo que yo necesito hacer, y sabiendo que la amplitud va a irse, digamos, alterando conforme se vaya utilizando algo que está más lejos de estos generadores, debemos de considerar entonces, cuando estamos planeando el estudio, cómo lo quiero hacer y qué quiero registrar. Aquí vemos claramente cómo entre más lejano de la cóclea, pues la amplitud va cayendo.
o va aumentando, como lo queramos ver, ¿no? Aquí es de menos a más. Esta es una gráfica en donde podemos ver justo la amplitud de la respuesta en microvolts cuando nosotros utilizamos los diferentes tipos de electrodos. En mastoides no vamos a tener ningún registro, tampoco en lóbulo, pero cuando ya empezamos a acercarnos a el conducto auditivo externo, vean cómo va aumentando la amplitud de la respuesta. Y bueno, pues cuando estamos en promontorios, cuando podemos obtener los mejores registros y visualizar los componentes con mucho mayor claridad. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ambas? Principalmente vamos a considerar esto para que cada quien vaya decidiendo qué es lo que me conviene más. En cuanto a la electrocochleografía intratimpánica, las ventajas principales son que la duración del estímulo es más largo, la relación señal-ruido, por lo tanto, va a permitir que tenga yo componentes de mayor amplitud. Necesito menor tiempo de promediación, es decir, es un estudio que se puede hacer muchísimo más rápido de lo que se necesita tal vez con una extratimpánica. Las desventajas es que es un procedimiento invasivo que puede generar incluso hasta un proceso infeccioso, una perforación, digamos, prolongada, perforación timpánica. Obviamente se requiere de un proceso anestésico que puede poner en riesgo al paciente porque, bueno, al menos una sedación sí se necesita. Posterior al evento, pues sí hay dolor en algunos casos. Y bueno, pues también considerar que es un estudio mucho más caro porque obviamente yo necesito hacer uso de un quirófano, hacer uso de un microscopio, de un otorrino para que pueda hacer este tipo de procedimiento, ¿no? En conjunto, y pues obviamente esto eleva el costo del estudio. En cambio, en una extratimpánica, pues no vamos, las ventajas es que es no invasiva, que la puedo realizar fácilmente en consultorio, sobre todo si se trata de adultos, pues no necesito más que tener en consideración algunas situaciones que vamos a mencionar, pero realmente no requiero mayor equipo ni mayor, digamos, instrumental si la realizo en un consultorio. Es mucho menos dolorosa. Quizá es un poco molesta por la colocación del electrodo, pero es algo que el 99% de los pacientes toleran. Obviamente voy a sacrificar, ¿verdad?, el registro de los componentes al ser de menor amplitud. Voy a necesitar pues más tiempo de promediación, de estar haciendo réplicas, pero al final de cuentas siempre va a ser un ahorro para el paciente. Aquí, por ejemplo, sí es muy importante considerar que si son pacientes que tienen pérdidas auditivas mayores a 40 decibeles, sobre todo en tonos graves, pues sí debemos de ponderar muy bien si realmente vale la pena hacer un registro de estos o mejor nos vamos directo a un registro intratimpánico. ¿Cómo voy a saber entonces qué tipo de registro? Bueno, primero, ¿cuáles son mis alcances? De pronto nosotros somos médicos o audiólogos o fonoaudiólogos que trabajamos en hospitales, en centros donde tengo acceso a un quirófano. Y si yo sé que mi paciente tiene una pérdida auditiva, si yo sé que mi paciente realmente tiene una patología que requiere y amerita el registro del estudio, pues entonces podré yo proponer hacer el estudio porque tengo al alcance ese quirófano y el personal médico necesario para poderlo realizar. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo la valoración de este paciente en un lugar donde solamente está un consultorio médico, donde no tengo acceso a un anestesiólogo, a un quirófano, pues entonces yo creo que lo mejor es elegir una prueba extratimpánica. Obviamente el costo-beneficio es algo que se debe considerar, porque aunque a veces yo quiera hacer uso de ese quirófano y de ese equipo médico, pues si el paciente no cuenta con el recurso, pues nos tenemos que arriesgar y tratar de hacer el mejor registro extratimpánico, ¿no? Obviamente también la experiencia en la realización del estudio es clave,
Muchas veces yo he tenido comentarios de colegas que me dicen que no registran el estudio y efectivamente son respuestas de muy baja amplitud que requieren muy buena preparación del paciente, que requieren muy buena instrucción y muy buen adiestramiento por parte del personal que lo realiza, pero que una vez que, digamos, ya le encontramos el modo y la práctica, es un estudio relativamente sencillo y con buenos resultados, incluso si lo hacemos extratimpánico. Entonces, tomar en cuenta, con el TeamThroat vamos a tener mayor amplitud de los componentes y si, por ejemplo, mi objetivo es hacer un registro del potencial de sumación, esta es la mejor opción. Pero si yo a lo mejor nada más quiero hacer registro de micofónica coclear, quiero hacer a lo mejor un registro de potencial de acción, pues a lo mejor con el TeamThroat será suficiente para que, sobre todo en población pediátrica, pueda hacer esto. Ahora, lo más recomendable que, bueno, nosotros también lo hacemos en el hospital donde yo trabajo por las mañanas, es que cuando yo tengo niños con pérdidas auditivas en donde la ECOG es muy necesaria, lo que hacemos es de plano mejor programar una electro intratimpánica con sedación, hacerlo en quirófano bajo todos los estándares de calidad y pues vamos a la segura del registro, ¿no? Cuando intentamos hacer esto, a veces hasta en pequeñitos que son, digamos, muy irritables o que por su edad no cooperan, pues no hay de otra. Realmente este electrodo no es recomendable en población pediátrica por el riesgo de que el niño se mueva, no coopere y podamos generarle una lesión. La electrocoreografía intratimpánica entonces es ideal para pacientes con pérdida auditiva en donde no pudimos obtener registros en el registro extratimpánico. Aquí pues sí necesitamos preparar muy bien al paciente, hacer una buena asepsia porque obviamente es un electrodo de aguja que va a perforar la membrana y que vamos a colocar en promontorio. Aquí vemos cómo se coloca el electrodo de aguja y nuestro audífono para producir el estímulo acústico, que además también sirve como para dar cierta fijeza a lo que es el electrodo de aguja. Tenemos diferentes tipos de cables para hacer nuestro registro, por ejemplo, este que ya está como jumpereado para hacer el registro con el TeamThroat. Aquí nada más colocamos ese electrodo especial y esto, digamos, ya nada más se pone en nuestro transductor. Aquí tenemos estos otros electrodos que son de Caimán, en donde esta pincita se coloca en la entrada o en la parte del electrodo, el TeamThroat. Recordar siempre que para poder hacer el registro de la electroextratimpánica con TeamThroat necesitamos un electrodo que esté cubierto por oro, que tenga esta cubierta de oro. Si nosotros no tenemos un electrodo de estos, no es posible hacer el registro. Esta es la manera en cómo vamos a hacer el montaje de los electrodos, siempre tomando en cuenta que vamos a tener un electrodo de tierra, un electrodo que va a estar que será vértex, que va a estar siempre en la frente, y vamos a jugar entre los dos oídos para poder hacer el registro, ya sea izquierdo o derecho. Esto es parte de lo que vamos a necesitar en cuanto a instrumental. Si nos damos cuenta, esto está preparado para hacer una electrocoreografía en consultorio. Vamos a utilizar principalmente pasta abrasiva. Vamos a necesitar un gel conductivo. Aquí no vamos a utilizar pasta conductiva, sino un gel. Vamos a utilizar solución salina. Algunas personas les gusta más utilizar lo que es un cono para poder visualizar muy bien el conducto auditivo externo, hacer una limpieza muy exhaustiva y posteriormente poder hacer la colocación del electrodo. Se sugiere tener a la mano unas pinzas como estas para poder
en un momento dado ampliar y abrir el canal, el conducto auditivo, y poder introducir con más facilidad nuestro tymp throat. En algunos pacientes con amplitud de conducto muy buena, pues realmente no es necesario ni siquiera esta pinza, sino realmente nosotros podemos ir guiándola. Y un tip bueno es cuando nosotros vamos introduciendo el electrodo, ir midiendo impedancias, y en el momento en que la impedancia llega a membrana timpánica, bueno, más bien el electrodo llega a membrana timpánica, se produce como una baja de la impedancia, y eso nos ayuda a saber que ya estamos como bien colocados, ¿no? A veces también tenemos que hacer uso un poco de anestesia tópica, que es gilocaína, los electrodos, el tymp throat, si es que vamos a utilizar este tipo de electrodo, o bien el tymp throat, dependiendo, ¿no? Vamos a ver ahorita un poco más a detalle. Y bueno, pues aquí vamos a ver entonces la preparación del paciente cuando vamos a hacer una electrocochleografía con el extracoclear con tymp throat. Voy a irles yo narrando el video porque está en inglés y bueno, pues no a todo el mundo le gusta en inglés. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer, vamos a visualizar la colocación de los electrodos, principalmente. Ahí está. Es muy importante entonces considerar siempre tener nuestros electrodos de tierra, hacer nuestro registro con el electrodo que vamos a meter en el conducto, escoger muy bien el tipo de electrodo. Aquí en este caso vamos a utilizar el tymp throat, pero pues tomar en cuenta que también tenemos un tymp throat forrado de oro. Tomar en consideración lo que ya hablábamos acerca de las diferencias, y que entre más se acerque este electrodo a la membrana timpánica, vamos a poder, por ejemplo, en este caso, comparar mucho mejor la amplitud o la relación entre el potencial de sumación y el potencial de acción. Esto va a ser algo bien importante porque cuando yo utilizo este tipo de registro, es muy probable que pueda identificar potencial de sumación y potencial de acción. Cuando yo utilizo el tymp throat, generalmente no es posible visualizar el potencial de sumación. Este registro es ideal para los pacientes en los cuales quiero descartar una hidropesía endolinfática o confirmarla. Este es un tipo de montaje horizontal que se puede hacer de los electrodos de registro, en donde vamos a ver que aquí vamos a colocar el oído que se va a evaluar o que quiero registrar, justo va en estos dos componentes, y aquí es a donde vamos a poner el electrodo activo que va a estar en mastoides, y el electrodo de tierra. Y así es como va a ir el montaje de tipo horizontal para hacer nuestro registro, en este caso, derecho. Es muy importante que antes de colocar el electrodo nosotros lo tengamos durante 10 minutos en solución salina a 37 grados. Esto va a ser para preparar justo esa punta que tiene gel. Antes también de poner el electrodo, debemos irrigar el conducto auditivo externo con 12 cc de solución salina, que vamos a dejar ahí durante un par de minutos, y posteriormente vamos a sacar esa solución, vamos a secar el conducto, y entonces vamos a realizar la introducción del electrodo lo más cercano a la membrana timpánica. Posteriormente vamos a iniciar nuestro registro. Vamos a tratar de poner a nuestro paciente en una posición muy cómoda para que el paciente se relaje y el electroencefalograma se estabilice. Una vez que el electroencefalograma se ha estabilizado, hay que medir impedancias,
y una vez que hemos medido impedancias, ideal es que dentro del conducto tengamos una impedancia aproximadamente de 8. Esto es muy bueno. Aquí ya vamos a introducir como tal el electrodo, el audífono para el registro o el estímulo acústico. Y es muy importante que siempre tratemos de que nuestros cables estén lo más corto posible para poder nosotros tener un registro óptimo. Algo que se sugiere mucho es que cuando yo no tengo un buen registro, una buena impedancia, se sugiere más que, bueno, primero que nada, estar muy seguros de que los electrodos no están en contacto, por ejemplo, con el cuerpo del paciente, que no los está tocando nadie más y de ser necesario incluso hasta hacer un poco de trenzado para que se pueda hacer un mayor registro de la respuesta. Este es ahora el video que vamos a presentar para hacer la preparación con el TIPTRO. This quick guide video provides an overview of how to prepare the patient when measuring ECOG with a TIPTRO. Like in all of... Ahora sí. Quedamos entonces que es muy importante. Aquí podemos hacer un registro bilateral. Este es el montaje del electrodo de tierra, el electrodo de registro, y aquí vemos los diferentes nuevamente tipos en este caso vamos a utilizar este tipo de electrodo que es el TIPTRO con su recubierta de oro, y principalmente lo que nos interesa es hacer un registro de microfónica coclear. Entonces, para hacer la preparación de nuestro conducto auditivo externo, es muy importante, recordemos que va a ser el electrodo que quede más lejano a nuestros generadores y por lo tanto va a ser el que menor amplitud. Pero nos sirve bastante bien para hacer registro de microfónica coclear, principalmente en niños, y potencial de acción en adultos. Si yo nada más necesito hacer ese registro de esa onda 1 que a lo mejor en el adulto no visualizo, es una excelente opción. O quiero estar seguro de que este niño tiene microfónica coclear, esta es una muy buena opción, el registro de electrocochleografía con TIPTRO. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar el conducto adecuadamente. Aquí sí vamos a utilizar una pasta abrasiva para, primero que nada, limpiar perfectamente el conducto auditivo externo. Lo tenemos que dejar por completo libre de cerumen. Y con un cotonete largo tenemos que hacer una limpieza no tan agresiva, pero sí es importante que se utilice primero que nada esta fuerza más o menos dura para poder limpiar la piel y poder prepararla, igual que la piel que hacemos para frente en el ABR regular. Es muy importante que consideremos que la utilización de la pasta conductiva no es lo mejor. Aquí es mucho mejor si nosotros usamos un gel conductivo como los que vemos aquí, aunque déjenme que les diga y les doy el tip. Nosotros sí hemos utilizado en algún momento pasta abrasiva porque, bueno, pues en nuestro país y sobre todo en nuestros sistemas de salud, nosotros tenemos que hacer lo que podamos con lo que tengamos. Y se ha podido, realmente yo lo he utilizado en algunos pacientes y he podido hacer el registro. No es lo ideal es utilizar un gel, pero si no lo tenemos a la mano, pues usemos pasta conductiva. Y a lo mejor preparando muy bien el conducto lo podemos registrar. Aquí, por ejemplo, también es importante tener nuestras impedancias, aquí sí menor a 5 kiloohms, igual que en el ABR, tratar de que las impedancias sean iguales en todos los electrodos para evitar justo que no se pueda hacer el registro adecuadamente. Tenemos que colocar a nuestro paciente en una posición cómoda y aunque no se duerma por completo, sí tenerlo en un estado de relajación lo mejor posible y también con ojos cerrados. Entonces hay que hacer un ambiente muy tranquilo, un ambiente donde el paciente realmente se pueda registrar. Cuando yo haga el registro del electroencefalograma y veo que ya esté completamente estable, es cuando yo voy a proceder a hacer ya el registro de mis componentes.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de los parámetros de adquisición. Cuando ya tenemos preparado a nuestro paciente, pues ahora vamos a proceder al registro. ¿Qué es lo más recomendable en nuestros parámetros para poder tener un buen registro y de primera opción? Primero que nada debemos escoger, ¿vamos a utilizar clics o vamos a utilizar tone bones? En el caso de que hagamos tone bones, sí es muy importante que al menos hagamos registro en 500 y 1000 Hz. Son las frecuencias más recomendables, aunque también 4000 Hz es una muy buena frecuencia para poder tener un mejor registro. Recordemos que estos generadores van a estar principalmente en la vuelta basal de la cóclea y por lo tanto hacer registro con tone bones en frecuencias altas será de mucha utilidad para poder tener mayor amplitud de la respuesta. La duración que sea de 0.1 milisegundos, igual que la ABR. La tasa de estimulación debe ser lenta, lo más lenta que podamos, ideal 7.7, aunque podemos en algunas ocasiones ponerla en 11, pero ideal es que sea lo más lenta que queramos. La polaridad, por supuesto, debe ser alterna, a menos que nosotros queramos jugar con el registro de la microfónica coclear y el potencial de sumación. Ahí sí haremos cambio de polaridad. Las intensidades deben ser altas. En normoyentes, lo ideal es estimular a 90 decibeles, pero si son pacientes que tienen pérdida auditiva, sí debemos considerar los 95 decibeles, 97, que es lo máximo que a veces nos dan nuestros equipos. El transductor es el mismo que utilizamos para el ABR, y en este caso, al ser un registro ipsilateral, nunca se va a utilizar enmascaramiento. La amplificación va a ser igual que en el ABR. Vamos a utilizar una ventana de análisis de 5 o de 10 milisegundos, depende de lo que yo quiera ver, porque si yo además de ver, de querer hacer este registro de potencial de sumación, potencial de acción, también quiero ver el ABR, pues entonces sí podemos hacer una ventana de 10 milisegundos. El número de promediaciones o barridos, igual que en el ABR, va de 1000 a 2000, dependiendo de qué tan rápido se generen mis componentes y qué tan precisos y exacta sea su morfología. Yo podré utilizar a veces hasta 800 promediaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando lo estoy haciendo intratimpánico y que es más que evidente el registro, pues con 1800 promediaciones, ni siquiera 1000, y ya tengo todo, ¿no? Importante, recuerden siempre hacer nuestro registro de réplica para poder estar seguros de que estamos teniendo esos componentes y que no se trata de artefacto. Y justo por eso la utilización de los filtros es clave para poder hacer un registro adecuado. El pasaalto siempre debe de estar como máximo en 5. No debe de estar más allá de 5, porque entonces lo que vamos a hacer es abolir el registro del potencial de sumación. No va a ser posible evidenciar un potencial de sumación si yo no controlo estos filtros pasaalto. En algunos equipos, por default, ponen en 10 o en 30 este filtro pasaalto. Eso es un error, y si nosotros no lo bajamos, no vamos a poder hacer el registro adecuadamente. En el filtro pasabajo siempre debe de estar en la frecuencia de 2000 idealmente, pero si estamos teniendo mucho ruido eléctrico, podemos incluso bajarlo a 1000 Hz, solamente que estamos tratando aquí de hacer el mejor registro de estos componentes, y podemos quizá sacrificar la respuesta si lo bajo demasiado. Pero en el caso de que no controlemos bien el ruido eléctrico, es una opción. Vamos entonces a hacer ya nuestro registro. ¿Qué voy a intencionadamente a buscar? ¿Cómo debo de ver lo que estoy registrando? Bueno, nosotros al hacer la electrococleografía vamos a poder medir tres tipos de respuestas, y eso es lo que le va a dar todo el valor a este estudio. Primero que nada, la amplitud
entre la relación potencial de acción y potencial de sumación y potencial de acción. Tomando en cuenta siempre nuestra línea de base, lo primero que vamos a obtener va a ser nuestro potencial de sumación, posteriormente nuestro potencial de acción. Para no perdernos y para ayudarnos un poco a la identificación de estos componentes que aquí se ven maravillosamente bien, pero que no siempre los vamos a encontrar así, debemos de considerar que siempre el potencial de acción va a ser el punto de mayor amplitud, o sea, esa curva de mayor amplitud va a ser el potencial de acción. Si nosotros bajamos sobre este potencial de acción justo donde, digamos, inicia esta subida, es donde nosotros vamos a identificar nuestro potencial de sumación. Y justo si nosotros bajamos sobre el potencial de sumación y donde empieza la muesca hacia donde termina, digamos, o inicia el potencial de sumación, es donde tendremos nuestra línea de base. Esto es bien importante considerarlo porque si nosotros no marcamos adecuadamente nuestras curvas, podemos alterar la medición de las mismas y podemos a lo mejor considerar patologías que no están presentes. Tenemos entonces la primera medición como la amplitud, ¿no? En cuanto a la relación potencial de sumación, potencial de acción. Aquí lo vemos en negativo, lo que les decía, nuestra línea de base, potencial de sumación, potencial de acción. Pero además, si nosotros analizamos, además de la amplitud, el área de estas curvas, podremos tener aquí también una relación entre la amplitud del potencial de sumación y la amplitud del potencial de acción. Y esto lo que va a hacer es, digamos, darnos otra herramienta para poder darle más sensibilidad al estudio y poder tener más herramientas de confirmación de nuestro diagnóstico. Si nosotros solamente hacemos un análisis de la relación de amplitud entre el potencial de sumación y potencial de acción, le daremos una sensibilidad a este estudio del 63%. ¿Cuál es el valor de normalidad? Esta relación potencial de sumación, potencial de acción siempre debe ser menor a 0.3 o el 35% de la amplitud del potencial de acción corresponderá al potencial de sumación. De lo que esta onda mide, esto no deberá pasar más del 35% para considerar que hay normalidad o que nuestra electro está no alterada. Cuando nosotros hacemos una medición del área entre el potencial de sumación y el potencial de acción, debemos considerar como máximo de normalidad 1.94. Cuando tenemos una relación de área distinta o mayor a 1.94, sabemos que estamos teniendo una alteración en nuestros potenciales endococleares. Cuando además del registro o el análisis de la amplitud, hacemos también análisis de la relación de área, nosotros elevamos la sensibilidad del estudio hasta un 83%. Aquí vemos entonces que mayor a 1.94 se consideraría anormal. Y aquí, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio en donde justo nuestros equipos nos dan esta medición de manera directa sin que nosotros tengamos que hacer mayor cosa. Aquí, por ejemplo, nos dice que la relación de área en este registro es de 1.32, que es normal, y la relación de área es esta, y esta es la relación de amplitud, que dice que está en 0.13. Por lo tanto, este registro es normal. Una, digamos, tercera opción de análisis es medir la diferencia entre lo que es el registro de condensación y el registro de rarefacción en el potencial de acción. Si ustedes se dieron cuenta, cuando nosotros hacemos un registro de electrococulografía, nosotros obtenemos nada más esto. Pero
de manera, digamos, oculta, se está haciendo una medición o un registro también en polaridad condensación y en polaridad de rarefacción, que justo es la manera en cómo producimos la polaridad alterna. Uno de rarefacción, uno de condensación. Nosotros no lo vimos en el registro habitual, pero si nosotros utilizamos la herramienta que tenemos en el Eclipse, en la parte más arriba, donde nos da la opción de poder ver registro A y B, al tocar ahí podemos obtener la visualización de estas ondas. Y estas ondas no van a ser otra cosa más que este registro en polaridad de condensación, de rarefacción, y si nos damos cuenta, entre ambos picos del potencial de acción, tenemos una diferencia de latencia. Cuando nosotros medimos esta diferencia, podemos tener, digamos, otro registro o otro parámetro adicional para medir, y esto lo que va a hacer es todavía elevar más la sensibilidad del estudio hasta un 85%. El valor de normalidad entre ambos registros no debe exceder al 0.38, porque si esto está por arriba de 0.38 milisegundos, nos está hablando de que hay una alteración en estas latencias y por lo tanto también nos va a confirmar una alteración del estudio. Como hemos visto hasta ahorita, pues realmente hay muchas cosas interesantes que analizar en una electrococleografía, y esto es justo lo que todas las investigaciones y lo que las personas, digamos, que se especializan en estar viendo los alcances de los estudios electrofisiológicos han estado realizando. Inicialmente, la electrococleografía fue el gold estándar para los pacientes con hidropesía endolinfática y enfermedad de Meniere. Aquí vemos cómo hay estudios desde 1960 donde ya se podía empezar a ver la posibilidad de aplicar este estudio para tener un diagnóstico objetivo de la hidropesía. Entonces, es la primera aplicación en la que se empezó a hacer el estudio para su diagnóstico, evaluación y seguimiento. Posteriormente, se vio la utilidad para hacer la visualización de la onda 1 del ABR cuando hay pérdida auditiva o cuando no tenemos un registro óptimo de esta primera onda. Hacemos una electrococleografía y pues ya podemos tener ahí la certeza de que sí hay onda 1. Vean cómo desde 1985 podemos ya empezar a tener estas opciones como otra herramienta para poder tener la certeza del ABR. Posteriormente, si nos vamos ya a 2015, 2017, nos ayuda para diagnosticar la pérdida auditiva oculta en aquellos pacientes en los cuales todavía no es como tan objetivo el poder en una audiometría ver, pero que ya estamos teniendo alteración de estos potenciales endococleares. Una de las herramientas también importantísimas para el diagnóstico de neuropatía, de neuropatía auditiva y de trastorno de espectro de la neuropatía auditiva, es justo la electrococleografía. En los pacientes en los cuales nosotros estamos sospechando TENA o alguna alteración en la conducción del nervio, definitivamente tenemos que hacer electrococleografía como parte de nuestro protocolo de estudio y de abordaje en nuestros pacientes. No podemos tener un diagnóstico certero de TENA si no se le ha realizado una electrococleografía a estos pacientes. Y actualmente ha tomado mucho realce, digamos, en los pacientes con TENA y pérdida auditiva, en los cuales se está evaluando la colocación de un implante coclear que vamos a ver más adelante. Entonces, este es ahorita, digamos, uno de los datos por los cuales la electro toma tanta relevancia, y por eso, digamos, el por qué actualmente se habla más de la electro que
dentro de nuestras baterías de estudios y de nuestros protocolos internacionales, está considerado ya este estudio porque se ha visto que ya es de mucha más utilidad que solamente para los pacientes con hidropesía. Otra de las patologías importantes es durante la colocación del implante coclear, que actualmente ya prácticamente las 3 casas comerciales de implantes están utilizando en diferentes formas, en diferentes mediciones y con diferentes aplicaciones, pero al final de cuentas lo que las compañías actualmente están haciendo es algo que se llama preservación de audición residual. Y justo la electrococleografía nos puede ayudar a hacer esa medición y monitoreo de la función coclear en el momento en el que el cirujano está haciendo la introducción de este electrodo. Tal es así que, por ejemplo, contamos con el equipo de AB, de Advanced Bionics, que es capaz incluso de poder sacar una audiometría posterior a la colocación del electrodo, nada más por el registro de estos potenciales endococleares. Y así es como podemos saber, incluso una vez después de que se ha colocado el electrodo en quirófano, podemos saber cuál fue la pérdida, qué tanto se preservó la audición y cómo quedó la audiometría estimada. Y posteriormente, ya digamos como últimas o nuevas aplicaciones en este estudio, está el diagnóstico y monitoreo transoperatorio durante la reparación de la dehiscencia de canal semicircular superior. Entonces, realmente esta es actualmente una nueva utilización de la ECO, y la predicción de hidropesía endolinfática en pacientes con predisposición genética, pero que son asintomáticos. Más adelante vamos a ver un estudio muy interesante que se hace en donde se evalúa, se realiza ECOG en aquellos pacientes en los cuales tienen familia o antecedentes genéticos de Meniere o de hidropesía, que son asintomáticos, y cuál va siendo la sorpresa que en el 89% de estos pacientes pudieron encontrar ya alteraciones de los potenciales endococleares, adelantando que ellos iban o ya estaban teniendo hidropesía endolinfática sin todavía cuadro clínico como tal. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados de la electrococleografía? Bueno, vamos a ver aquí otro video en donde les voy a ir narrando lo que podemos hacer desde el punto de vista de las patologías que les acabo de mencionar. Ahí está. Entonces, primero que nada, vamos a considerar que la electrococleografía siempre ha sido nuestro gold estándar en Meniere y principalmente en hidropesía endolinfática. Sabemos que cuando existe un aumento de presión en estos líquidos internos, obviamente vamos a alterar estos potenciales justo por los cambios de presión y todo lo que se está ocasionando, y entonces la manera en cómo nosotros podemos ver esta alteración es justo en la alteración de la relación de amplitud entre el potencial de sumación y el potencial de acción. Y como lo podemos ver aquí, este lado es, digamos, el lado sano, en donde vemos una relación de amplitud de 0.23, que es correcta, una relación de área de 1.32. Pero si vemos el lado derecho, vemos cómo esta amplitud excede al 0.35 y la relación de área está en 1.94. Por lo tanto, aquí está alterado justo esta relación en cuanto a amplitud y en cuanto a área, y por lo tanto se confirma la presencia de hidropesía endolinfática en el oído derecho. Y así es como nosotros, sobre todo en pacientes con cuadro agudo, podemos ver justo esta alteración.
Aquí lo que estamos haciendo es el análisis interlatencia entre el el registro de condensación y rarefacción. Estamos viendo cómo se mide y debemos de considerar que no debe de estar por arriba de 0.38 para que sea normal. Pero en este caso sí estaba alterado. Nuevamente, en el diagnóstico de trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, aquí vemos cómo vemos justo el registro de la microfónica coclear y cómo vemos al utilizar rarefacción y condensación por separado nuestro registro en espejo característico de la microfónica coclear. Cuando nosotros hacemos la prueba de pinza, que no es otra cosa más que clipar o poner una pinza en el audífono por donde se está haciendo el estímulo acústico, vemos cómo inmediatamente desaparece ese registro, lo cual nos descarta el artefacto, que pudiese ser artefacto, y nos confirma la presencia de la microfónica coclear. Esto es clave y el diagnóstico, digamos, electrofisiológico en el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. Entonces, es muy importante que siempre que estemos sospechando, hagamos un electro y podamos tener un registro óptimo de esa microfónica coclear, que de pronto en el ABR no es como tan claro. Recordemos entonces que también en aquellos pacientes en los cuales la onda 1 no es tan clara, podemos hacer el registro del potencial de acción y al tener justo este registro, sabemos que hay onda 1 y podemos incluso saber a qué latencia está esa onda 1 para poder entonces confirmar que en el ABR sí existe y podemos hacer el registro del ABR junto con la medición y la visualización de esa onda 1. La electrocoplografía también nos puede ayudar para estimar umbral auditivo en aquellos pacientes en los cuales no es tan evidente en el estudio de ABR. La electro, vean cómo también nos puede ayudar a estimar el umbral auditivo. Lo mismo que en el ABR, vamos bajando la intensidad si es que nosotros intencionadamente queremos encontrar umbral. Y bueno, vamos entonces a ver algunos ejemplos clínicos de cómo se alteran precisamente estos registros cuando tenemos alteración de nuestros potenciales endococleares. Primero que nada, en la hidropesía endolinfática o enfermedad de Meniere, pues sabemos que es nuestra prueba de oro en la confirmación del diagnóstico. Algo que se le sugiere muchísimo es que el registro inicial se haga en el cuadro agudo, cuando el paciente tiene sintomatología de plenitud aural, de hipoacusia, es digamos la forma o el momento en el que podemos nosotros hacer este registro y podemos evidenciar todavía mejor la presencia de la hidropesía, como lo vemos en este caso, en donde gráficamente es evidente la pérdida de relación de lo que hemos estado viendo entre el potencial de sumación y el potencial de acción, y vean cómo en el otro lado esa relación está bastante bien conservada. Aquí tenemos una relación de amplitud de 0.95 cuando sabemos que no debe exceder al 0.35. En trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, pues nos puede hacer el diagnóstico, nos sirve para el seguimiento. Recordemos que en algunos pacientes con el paso del tiempo se va perdiendo el registro de la microfónica coclear con el ABR y en cambio con la electrococleografía es más factible que podamos seguir teniendo el registro de esa microfónica coclear. Sabemos también que en los pacientes con TENA es muy importante que no hagamos un solo registro, sino que ellos requieren tratamiento o más bien seguimiento con este registro electrofisiológico al paso del tiempo para ir sabiendo cómo se están manejando estos componentes, qué tanto ese nervio se está degenerando, qué tanto a lo mejor hasta se está recuperando o se mantiene estable.
Este es el caso de una paciente femenina de 12 años, actualmente con uso de aparatos auditivos. Esta fue una niña que se diagnostica a los 6 años, aparentemente con problema de lenguaje, con una conducta auditiva inconstante, pero por lo mismo no llamaba tanto la atención. Cuando se le hace una audiometría, se confirma una pérdida media bilateral, pero con una baja discriminación fonémica, por lo que se realiza una ABR y esto es lo que se encuentra. Si nos damos aquí, si nos ponemos a ver estos registros, pues realmente la microfónica coclear aquí no está tan evidente, ¿verdad? O sea, no es algo que podamos decir, pues ahí está clarísimo. Y justo esto pasa porque la estimulación que aquí se utilizó es polaridad en condensación, pero que no permite tal cual esa visualización como quisiéramos. Sin embargo, al nosotros hacer estos cambios de polaridad, es muy evidente cómo cambia el registro y cómo se hace evidente en la electrococleografía la microfónica coclear. Aquí no hay duda de cómo está presente esa respuesta en condensación, rarefacción, y aquí tenemos la prueba de pinza haciendo el estímulo, el registro, perdón, con polaridad alterna. Entonces, aquí no hay duda de que hay una microfónica coclear presente con un ABR que está abolido y por lo tanto, pues sabemos o confirmamos que esta paciente tiene un trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. Este es, digamos, para los parámetros sugeridos cuando nosotros vamos a hacer estímulo con Tom Burns. Ideal es que siempre hagamos en un paciente con trastorno al espectro de neuropatía auditiva, siempre hagamos registro con clics, registro con Tom Burns y considerar las frecuencias al menos de 1000 y 4000, para que con eso nosotros podamos tener una mayor certeza de cómo se está, digamos, manejando o cómo se está dirigiendo esta microfónica coclear y este nervio auditivo, cómo está trabajando. Entonces, en TENA, los potenciales registrados en la electrococleografía son aquellos que se están involucrando justo en esta patología. Por eso es tan importante considerarla dentro del protocolo de estudio. Es incluso el estudio que nos puede dar el sitio de lesión del TENA. Sabemos que por lo mismo de que es una enfermedad que tiene muchas características clínicas, muchas evoluciones, muchos desenlaces y sobre todo incluso muchas formas de presentación electrofisiológica, debemos de tener la mayor cantidad de estudios objetivos que nos puedan demostrar esta alteración y sobre todo poder identificar el sitio de lesión de TENA para poder también saber qué tipo de manejo es el más adecuado, qué tratamiento va a ser el que mejor le va a funcionar a estos pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con hipoacusias profundas y TENA. Entonces, los sitios de lesión, de acuerdo al comportamiento de los potenciales, los podemos identificar de la siguiente manera. El TENA, cuando está dañando lo que son células ciliadas internas, el registro de la electrococleografía va a ser microfónica coclear normal, potencial de sumación anormal y potencial de acción ausente. Cuando el daño está justo en la sinapsis entre lo que son la cóclea y la primera porción del nervio, vamos a tener, una microfónica coclear normal, un potencial de sumación normal, pero un potencial de acción ausente. ¿Qué quiere decir? Que ya el estímulo no se va a generar en el resto del nervio porque justo donde está esa sinapsis es donde el estímulo ya no va a pasar, donde se va a detener toda esta vía de estimulación y por lo tanto el potencial de acción estará ausente. Cuando es el nervio auditivo el que está mal,
entonces la microfónica coclear estará normal, el potencial de sumación estará presente y normal, y nuevamente el potencial de acción estará ausente. Otra de las patologías de reciente uso para la electrococleografía es la dehiscencia de canal semicircular superior, en donde vemos en este caso es una paciente de 47 años que lo único que refería era como plenitud aural y de pronto sentía que no estaba escuchando adecuadamente. Justo después de un viaje en avión, al momento del descenso, la paciente comienza a generar acúfeno, empieza a sentir una plenitud aural mucho más evidente y empieza a presentar inestabilidad y posteriormente genera crisis de vértigo. Cuando se hace su audiometría, vemos esta pérdida, digamos, muy silenciosa, pero con un patrón mixto entre conductivo y sensorial. Al momento de realizar la tomografía, es evidente la dehiscencia, ¿no? La falta de corteza ósea que tenemos en esta, de lámina ósea en esta porción, y por lo tanto nos está produciendo esta dehiscencia un efecto de tercera ventana. Al estar produciendo esto con cambios de presión bruscos, la paciente obviamente altera toda su fisiología coclear, y es cuando entonces se puede hacer evidente nuevamente esta inversión de relación entre el potencial de sumación y el potencial de acción. E incluso es un estudio que podemos utilizar durante la reparación quirúrgica. Este estudio se toma en quirófano, en donde vemos cómo previo a la cirugía tenemos este registro y posterior a la cirugía la recuperación de estos potenciales, y digamos todo vuelve a estar en calma dentro de esa cóclea. Entonces también sirve como monitoreo quirúrgico cuando estamos haciendo esta reparación de la dehiscencia. Bueno, pues este artículo es un artículo, la verdad, muy interesante que les recomiendo, en donde justo podemos ver digamos, 3 estudios en uno, o 3 estudios dentro de un mismo artículo, en donde primero que nada se proponen los nuevos usos para la electrococleografía, que como les mencioné, ahora el diagnóstico y el tratamiento de la dehiscencia de canal semicircular superior, y la otra es el uso de la electrococleografía en pacientes con sospecha de hidropesía endolinfática por antecedentes familiares o genéticos que son asintomáticos. Y además, ellos trataron de hacer una valoración, una normatividad en los valores de los registros. Entonces, es la verdad muy interesante este estudio, se los recomiendo mucho porque justo en él fue cuando pudieron hacer esta evaluación de los pacientes asintomáticos, y en donde vieron que el 89% de los pacientes con antecedentes familiares de hidropesía estaban positivos ya sin tener síntomas clínicos. Aquí entonces les muestro la estandarización o la normatividad que quisieron hacer de los parámetros, y si nos damos cuenta aquí en el percentil 95 podemos ver cómo esta relación de radio entre el potencial de sumación y el potencial de acción no excede justo el 1.94. Aquí vemos que la relación de amplitud entre el potencial de acción y el potencial de sumación no está en 0.35 tal y como se marca, y como la diferencia de latencias entre el rarefacción y condensación tampoco excede el 0.35. Entonces, bueno, pues digamos los parámetros siguen siendo válidos. Y para terminar entonces, en conclusión, la electrococleografía es un estudio objetivo que permite la evaluación del funcionamiento coclear desde el punto de vista electrofisiológico. Nosotros podemos entonces hacer 3 tipos de análisis que, dependiendo del equipo que utilice cada persona, los puede realizar,
pero que siempre debemos de tomar en consideración que entre más análisis hagamos, nosotros podemos elevar la sensibilidad del estudio hasta un 85% y tratar de no solamente quedarnos con esto, que con eso podemos medir la amplitud entre el potencial de sumación, el potencial de acción y la relación. No, también podemos hacer estas otras dos evaluaciones y nos puede dar muchísimo más idea de qué tanto se está alterando estos potenciales endococleares. Aquí tenemos las latencias de cada uno de los componentes. El potencial de acción más o menos está generado en los 0.7 milisegundos. El potencial de acción entre el 1.2 y 1 milisegundos. Y la latencia de la base alrededor de los 0.5 milisegundos. Y es básicamente lo que yo les quería compartir en este día. La verdad es que, bueno, se puede hacer muchísimo más énfasis, se puede hacer más, digamos, uso de este estudio, sobre todo cuando estamos hablando de patologías más específicas. La verdad es que, por ejemplo, nosotros en el instituto, otra de las aplicaciones que hemos hecho con la electrococleografía es realizar este estudio con los pacientes que están para protocolo de implante coclear, en los cuales vemos hipoplasia de ese octavo par y no sabemos si será funcional o no. Entonces hacemos una electrococleografía con estimulación a promontorio y al poder obtener componentes, tomamos como que ese nervio puede ser funcional y en ese mismo momento podemos hacer la colocación del electrodo. Entonces, realmente es una herramienta de mucha utilidad, un estudio que debe de estar siempre vigente y que no nos debe dar miedo realizarlo. Solamente es tener una buena técnica, una buena preparación del paciente, un buen conocimiento del estudio y créanme que les va a abrir muchas ventanas, de pronto les va a aclarar muchas dudas que se pueden generar con los pacientes y sus diagnósticos. Muchísimas gracias por su atención y es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por esta gran plática de este estudio donde teníamos muchas dudas y creo que ha ayudado a aclarar bastantes. No sé si nos pudiera explicar rapidísimo, doctora, nada más cómo realiza la prueba de clamping, de pinzamiento. Claro que sí. Me voy a regresar hacia donde está, déjenme nada más quitar, a donde está Se cerró la pantalla. Si quiere volver a compartir, doctora. ¿Ya no está compartiendo? Se cerró. Listo. ¿Ahí ya? Sí, ya. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, les voy a irme nuevamente a la diapositiva donde están los registros. Aquí. Bueno, para que tengamos mejor idea de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos registro de microfónica coclear, primero que nada, sabemos que tenemos que poner inicialmente un registro en modo de condensación. Ya que tenemos este registro, hacemos el cambio de polaridad a rarefacción y tenemos que ver cómo el trazo se invierte, cómo hace el cambio de registro. Cuando nosotros obtenemos esto, y sobre todo cuando es como de gran amplitud, debemos de tener la certeza de que lo que estamos registrando es microfónica coclear. ¿Por qué? Porque también cuando nuestro estudio tiene mucho artefacto, es decir, mucho ruido eléctrico, se corre el riesgo de dar por hecho que es una microfónica coclear cuando en realidad es un artefacto que está produciendo el equipo por presencia de ruido eléctrico. Entonces, si yo tengo esto, pero no hago prueba de pinza, estoy quedándome con una idea que puede ser equivocada. Para poder tener la certeza de que esto es respuesta del paciente y no es artefacto del equipo, lo que yo tengo que hacer es literal, me voy a regresar.
aquí donde vemos el cable, esto. Aquí nosotros debemos de poner en el audífono donde sale el estímulo acústico una pinza. Esa pinza puede ser una pinza de anillo, puede ser una pinza de estas de Kellys, lo que tengamos a la mano, pero algo que aquí corte el estímulo. Y entonces, cuando yo pongo la pinza, voy a volver a pasar un registro, o sea, voy a volver a estimular al paciente y esto es lo que tiene que suceder. Se tiene que desaparecer esa microfónica coclear. Si yo la desaparezco, esto que tenía, ahora veo una línea plana, eso me confirma que es una microfónica coclear lo que yo había registrado. Pero si yo al revés, cuando pongo la pinza, en lugar de ver esto, sigo viendo esto, eso quiere decir que ese es un artefacto y que no es microfónica coclear generada por el paciente. Entonces no nos debemos de confundir. Si nosotros no hacemos una prueba de pinza y damos por hecho que esto es microfónica coclear, no estamos haciendo diagnóstico de microfónica y tampoco de neuropatía. Doctora, pues muchísimas gracias. En nombre de Interacoustics, me gustaría dar las gracias por acceder a dar esta gran plática y de verdad que, bueno, es un honor para nosotros tenerla como ponente. Agradezco a todos su atención y gracias por la oportunidad. Y bueno, pues a sus órdenes en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, me voy a salir porque... Sí, ya lo dejé de grabar. Ah, bueno.